¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? ¿Cómo están? Como siempre, les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago. En esta ocasión, para hablar de un tema que es bastante recurrente en nuestra sociedad contemporánea pero que a veces puede pasar desapercibida. De pronto, a veces no nos encontramos con distintas personas así, como las que voy a describir el día de hoy, y no nos vamos dando cuenta que de pronto esos síntomas de una personalidad obsesiva podrían ser síntomas patológicos o síntomas disfuncionales. Así, queridos amigos, que el día de hoy vamos a hablar de la personalidad obsesiva. Hace algún tiempo hablamos de la personalidad narcisista. Más adelante vamos a hablar de la personalidad límite o el trastorno de personalidad límite, la personalidad evitativa, y así de vez en cuando vamos a hablar de distintos tipos de personalidades o de trastornos de personalidad. Muy bien, queridos amigos, entonces ese es el tema del día de hoy. Les cuento que voy a desarrollar los síntomas que salen en el manual de psicopatología, en el DSM-5, ¿no? Y después van a poder hacer todas las preguntas que quieran. Así que los invito a que compartan en este momento este video para que otras personas se enteren. El tema es personalidad obsesiva. También los quiero invitar a que en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago, es decir, en este fanpage, porque lo estamos transmitiendo también por el centro RT. No sé si hemos logrado compartirlo con Comunicaciones Cajamarca, pero bueno, en todo caso lo importante es que compartamos no solamente el video, sino el resumen de lo que voy a decir ahora. Ahí en el psicólogo Humberto del Castillo Drago hay una infografía, hay un dibujo, un flyer, como decimos también, un diseño para que también lo puedan compartir, lo puedan comentar, porque de alguna manera la ventaja de ese flyer, la ventaja de ese afiche, es que está resumido lo que yo voy a decir en este momento. Así que, queridos amigos, ya saben, voy a hablar de los síntomas, de todos los síntomas. Son 8 síntomas, los voy a explicar, y después voy a resolver sus preguntas ya hasta el final del programa. Entonces, miren, la personalidad obsesiva se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas, hasta el punto de que descuida el objetivo principal de la actividad. Es decir, cuando estamos hablando de una persona obsesiva, pues no estamos hablando solamente de una persona ordenada, ¿no? No solamente es una persona ordenada, organizada, responsable, sino que ya es algo patológico, es decir, tiene una enfermedad, ¿no? Por eso dice, él se preocupa de las normas, las listas, el orden, ¿no? La organización, hasta el punto que pierde de vista la brújula, el norte, el objetivo de la reunión. Es como decir, es el orden por el orden, ¿no? Y es una persona rígida, es una persona que podríamos decir también hasta cierto punto cuadriculada, ¿no es cierto? Es una persona que tiene estándares inflexibles, ¿no? Normas implacables, podríamos decir. Es decir, las cosas son de este cuadrado y no se pueden salir de ahí, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Preocupado excesivamente y podríamos decir patológicamente por normas, detalles, ¿no? Por la organización de programas, y se desvirtúa el objetivo de la actividad, ¿no? Entonces ese es un tema importante, ¿no? Esa es la primera característica. Segundo, muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas. Por ejemplo, es incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares demasiado estrictos, ¿no? O sea, es un
la persona es tan perfeccionista, ¿no? Tenía una paciente, una consultante, que tenía que dar unas clases, ¿no es cierto? Y ella preparaba y en la organización de las clases pues le metía muchas horas, pero muchas horas, y la clase nunca estaba perfecta, ¿no? Porque creía que se iba a equivocar, pensaba que no estaba bien, ¿no? Entonces se puede pasar todo un día o más de un día, ¿no es cierto?, preparando clases, ¿no? Por eso acá dice, interfiere con la terminación de las tareas. Es decir, yo digo, bueno, ya, algo psicólogo, yo lo puedo preparar porque es un tema que conozco y que he estudiado muchas veces y he tenido consultantes. Bueno, lo preparo en media hora. Si yo fuese una persona perfeccionista y controladora, lo prepararía y diría, no, eso no está bien. Borraría todo y volvería nuevo y leería no ya 2 libros, sino leería 15 y vería 10 videos, etcétera, ¿no? Entonces, este perfeccionismo, ¿no?, en el fondo interfiere ya con el cumplimiento de la actividad. Por eso dice, es incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares inflexibles, ¿no?, que son muy estrictos, que son muy rígidos, que podríamos decir son muy cuadriculados, pero muy cuadriculados, ¿no? Entonces, miren, ya ese es un segundo síntoma muy importante. El tercer síntoma dice, muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad, que excluye las actividades de ocio y los amigos. Mucha gente trabaja, van a tender a hacer en lo que en inglés se llama workaholics, ¿no?, o que se drogan por medio del trabajo. Están preocupados en hacer, y como dice el DSM-5, no tienen tiempo pues para el ocio, para el descanso, para los amigos. Es decir, de pronto consideran pues que la amistad es una pérdida de tiempo, ¿no? Es la gente que está todo el día pensando en trabajar. Por eso decimos, muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye las actividades de ocio y los amigos, que no se explica por una necesidad económica manifiesta. O sea, no es tanto que tenga o no tenga plata. No, es más, normalmente puede ser gente que tiene mucho dinero y sin embargo trabajan 15 horas, no descansan, trabajan los domingos, ¿no? Y es una situación inclusive complicada pues para la familia. Ese es el tercer síntoma. Nos faltan 5 síntomas más. Vayan preparando, queridos amigos, las preguntas. Los amigos que recién están ingresando, por favor, compartan este video con otras personas. Compartan también la infografía, ¿no?, que aquí Fernanda de pronto, a ver si la puedes poner en el chat, por si acaso alguien no se ha dado cuenta. Es una manera también de ir comunicando lo que estamos haciendo. He recibido muchas felicitaciones por estas infografías. Hay gente que les parece muy buenas porque es un resumen y porque de una sola leída, de una sola mirada, pueden aprender muchas cosas importantes. Cuarto síntoma dice, es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores, que no se explica por una identificación cultural o religiosa. Es decir, es una persona que podríamos decir cuadriculada, rígida, de una moral rígida, también podríamos decir moralista. Y esto no es porque sea religioso, no, esto es no es porque sea cristiano, no, o católico, no, sino que es rígido, inflexible y escrupuloso en lo que es moral, en lo que es ética o valores, ¿no? Entonces, este es un tema importante también como cuarto síntoma. Pues Leo dice, es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores, que no se explica por una identificación cultural o religiosa. Es decir, no hay que echarle la culpa a la religión, no hay que echarle la culpa a que pertenece a tal o cual familia espiritual o tal o cual movimiento, no, sino que la persona es así, tiende a ser lo que coloquialmente se puede llamar psicorrígidos,
inflexibles, etcétera, ¿no? Entonces, miren que ese cuarto síntoma también es absolutamente importante. El quinto síntoma dice, es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados e inútiles, aunque no tengan un valor sentimental, ¿no? Entonces, es una persona que junta muchas cosas, que no las puede botar, ¿no? Por eso dice, no se puede deshacer de objetos deteriorados o inútiles, ¿no? Que no tienen ningún sentido, ¿no? Es como una persona como que pone su seguridad en esos objetos inútiles y deteriorados. Número 6, está poco dispuesto a delegar tareas o trabajos a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Es una persona que es insegura, que tiene miedo de delegar, que tiene miedo de generar equipo, que no cree en la cooperación, que no cree en la sinergia. Es una persona que no genera equipo porque no confía en los demás, ¿no? Entonces este es un tema complejo, ¿no? Dice, está poco dispuesto a delegar tareas, delegar todo, o sea, la persona, como no confía en nadie, como tiene unos estándares inflexibles muy fuertes, no es capaz de delegar, no es capaz de generar equipo. Vayan preparando, queridos amigos, sus preguntas, si quieren ya las pueden ir haciendo ahí. Todavía no veo ninguna pregunta, veo que aquí Mario me ha saludado, Mariela también, muchos saludos. Mario, ¿desde dónde me saluda? Nos están saludando de Perú, de México, de Colombia, de qué otros lugares. Vayan preparando sus preguntas porque faltan 2 síntomas nomás, ¿no? Y a partir de ahí abrimos el espacio para que podamos entender a estas personalidades obsesivas, ¿no? Obviamente estas personalidades obsesivas conforman un trastorno de personalidad, que es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Ahora voy a explicar un poquito más eso. Miren, el síntoma número 7 dice, es avaro hacia sí mismo y hacia los demás, ¿no? Que una persona tacaña, una persona que solamente piensa en él, en guardarse el dinero para él, etc. Dice, considera el dinero como algo que se ha de acumular para catástrofes futuras, ¿no? O sea, hay que guardarlo porque va a haber un desastre, porque va a venir el fin del mundo, porque va a venir la parucía, porque va a venir el COVID-25, etcétera, etcétera, ¿no? Número 8, muestra rigidez y obstinación. Es gente rígida, inflexible, es gente terca, ¿no? Entonces miren qué importantes son esos 8 síntomas de los que hemos hablado. Entonces son personalidades obsesivas, como ya he mencionado. Esto es algo patológico, ¿no? Ahora después vamos a hablar un poquito de qué se puede hacer. Ahora que yo subí la infografía a mi estado en el WhatsApp, una chica me preguntaba si esto puede ser modificable o no, mejorable o no. Esa es una pregunta pendiente que ahora vamos a responder. Muy bien, queridos amigos, entonces ahora sí, esos son los 8 síntomas. Quiero leer sus preguntas, porque acuérdense que el sentido de a lo psicólogo es generar psicoeducación, generar prevención, ¿no? En torno al diálogo que podemos generar con ustedes, ¿no? Entonces, a lo psicólogo son los lunes y los jueves a las 8 de la noche en esta nueva programación que hemos empezado desde octubre. En Aló Psicólogo hay programas así importantes para la salud mental, para la dimensión psíquica, ¿no? Porque hoy en día hay muchos problemas psicológicos que podrían ser resueltos de una manera distinta si es que se atienden antes. Todavía hay mucha gente que anda diciendo por ahí que bueno, que yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, pues y en el fondo ese es un tema de no aceptar que puede tener un problema, que puede estar necesitando una ayuda profesional. Muy bien, entonces amigos, espero sus preguntas en este momento. Compartan este video para que lleguen más personas y compartan también la infografía que está aquí en el psicólogo Humberto del Castillo Drago y que Fernanda ha puesto también en nuestro chat. Muy bien, escucho sus preguntas entonces. Muy bien, hay 2 preguntas aquí que son importantes. Una es que me dicen
si esta personalidad obsesiva es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo. No, son dos cosas distintas. Una cosa es el trastorno obsesivo compulsivo y otra cosa es el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo o personalidad obsesiva. Son cosas diferentes. Tienen parecidos, tienen cosas en común, pero son diferentes. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno que, si quieren, podemos decir que está más asociado a la ansiedad, ¿no? De hecho, en el DSM-4, en el antiguo manual de psicopatología, el trastorno obsesivo compulsivo estaba dentro de los trastornos de ansiedad, ¿no? Y ahí ya hay una, o sea, digamos, está cerca en el nuevo manual de psicopatología, en el DSM-5, ya se ha diferenciado, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo está aparte de los trastornos de ansiedad. Entonces, lo que caracteriza el trastorno obsesivo compulsivo es que la persona tiene un pensamiento obsesivo, que es un pensamiento irracional, ilógico, irruptivo, involuntario. Es decir, la persona piensa algo que no quiere, ¿no? Por ejemplo, piensa que se va a infectar, ¿no? Entonces tiene esa obsesión, ese pensamiento, esa rumiación que no lo deja. Entonces esa es la obsesión. Y para liberarse de esa obsesión, ¿no? Para salir de esa tensión, ¿no es cierto? Como una manera de liberar la tensión, ¿no es cierto? Hace algo. Tiene una compulsión que es un comportamiento. Entonces ese es el trastorno obsesivo compulsivo, queridos amigos. Un pensamiento obsesivo, involuntario, ¿no? Irruptivo, ¿no? Que irrumpe en sin ninguna situación, y que, como eso se genera tal tensión y tal ansiedad, como que la persona necesita hacer algo compulsivo, llevar adelante algo compulsivo, una actividad compulsiva, ¿no? Por ejemplo, como si yo me siento que estoy sucio, que estoy cochino, pues bueno, me lavo las manos, ¿no? O, por ejemplo, tengo una consultante que, como todo el tiempo piensa que está infectada, que se va a infectar, que la casa ya se infectó del COVID-19, ¿no? Se pasa todo el día limpiando la casa, y la limpia compulsivamente. Entonces ese es el trastorno obsesivo compulsivo. Mientras lo que en este momento, queridos amigos, estamos hablando es algo un poquito distinto. No es el trastorno obsesivo compulsivo, sino es el trastorno de personalidad. Es decir, la persona tiene una personalidad, tiene unos comportamientos, tiene unas conductas que tienden, ¿no es cierto?, a ser obsesivos. O sea, no solamente es un pensamiento y una compulsión, sino que, como con todos los síntomas que acabamos de leer, ¿no? Una persona que se fija en los detalles, en el orden, es una persona que es escrupulosa, inflexible, que es acumuladora porque no vota cosas, que no le gusta delegar funciones, etc. Entonces, los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo son un poco diferentes, son distintos, ¿no? Entonces, eso. Hasta ahí esa pregunta que han hecho alguien que está pendiente de este tema. ¿Qué otras preguntas hay, queridos amigos? No estoy viendo las preguntas aquí en el teléfono. No sé si alguien está preguntando, pero no las veo. O sea, después del saludo de Mariela y del otro amigo, no he vuelto a ver nada. A ver, vamos a ver si por acá hay más comentarios. Dice: hola Humberto, ¿hay algún test por el cual me puedo dar cuenta de este trastorno? ¿Cuál sería el test? Gracias. Bueno, sí, ya Luisa Fernanda, gracias, ya pude ver aquí. Sí, hay varios test, pero tú eres psicóloga. Es que mira, voy a explicar algo que es muy importante. Los trastornos de personalidad, o las personalidades disfuncionales o patológicas, como las que estamos viendo en este momento,
lo que son en el fondo son unas personalidades con distintos rasgos disfuncionales. Entonces, una terapia que es muy buena y que es excelente y que es la que yo manejo en mi práctica privada es la terapia de esquemas de un americano, de un psicólogo americano que se llama Jeffrey Young. Terapia de esquemas, yo a los que están interesados les podría mandar el libro Reinventa tu vida. Ahí hay una encuesta. Y esa terapia de esquemas también tiene un test, ¿no? La terapia de esquemas. Hay varios tests, definitivamente hay varios tests para esto, pero digamos, yo el que te sugiero en este momento, si es que no eres psicóloga, te recomiendo el libro Reinventa tu vida, donde en el capítulo 2 hay una pequeña encuesta, que es más fácil para una persona que no es psicóloga, ¿no? Bueno, acá dice Isabel Urrunaga Villanueva, ¿cómo se puede corregir estas anomalías? Bueno, el tema es que a lo que hay que hacer es terapia de esquemas, ¿no? Bueno, también se puede hacer terapia cognitiva conductual. Yo la que hago es terapia de esquemas porque la terapia de esquemas surge justamente al comprobar que la terapia cognitiva conductual tradicional como que a veces no funciona con ciertos trastornos crónicos, ¿no? Entonces la terapia de esquemas es buena, también se puede usar terapia cognitiva conductual. Yo no la manejo, pero sé que se puede usar también terapia de aceptación y compromiso. Yo la que recomiendo también mucho y que acabo de recibir una capacitación es la terapia EDMR, que es una terapia para desensibilizar, ¿no? Y reprocesar con movimiento ocular, pero claro, eso yo lo trabajaría, digamos, en el contexto de la psicoterapia de la reconciliación, con terapia de esquemas y terapia EDMR, ¿no? De hecho, tengo una paciente con la cual voy a aplicar eso, ¿no? Entonces eso, pero definitivamente, para terminar de responder a Isabel, estas anomalías, como dices tú, no son de psiquiatra, por si acaso. O sea, los psiquiatras te dan una pastilla que te calman un poquito y prácticamente no sirve para nada. Esto es, ¿no es cierto?, de psicoterapia o de terapia de esquemas, por ejemplo, ¿no? Ahí les estamos poniendo, para los amigos que no tienen mi WhatsApp y que les interesa el libro Reinventa tu vida, ahí lo están viendo. María Varela, bueno, entonces te cuento pues, sí, ya te había visto, pero no te recordaba bien. Escríbeme y te mando un test. Te mando un test que, como eres psicólogo, lo vas a poder usar. Aparte de que Reinventa tu vida tiene su encuesta y Jeffrey Young también ha hecho un test, ¿no? Te puedo mandar el libro y los dos tests que menciono. Muy bien, bueno, gracias por preguntar. Acá dice, ¿de qué manera se puede superar la desconfianza para poder delegar funciones y tener libertad de observar todo el bosque? Bueno, pero es que mira, yo creo que ahí la persona lo que tiene que descubrir es por qué tiene esa desconfianza, ¿no? Entonces, atrás de la desconfianza vamos a suponer que es una emoción, ¿no es cierto? O que es que es una emoción, que es un sentimiento. Entonces, atrás de esa emoción hay una creencia, una creencia nuclear, podríamos decir, ¿no es cierto?, que es la que impulsa todo ese sentimiento de desconfianza. Entonces, yo lo que haría es debatir esa desconfianza, ¿no? O sea, confrontar, cambiar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué la gente no puede confiar en sus colaboradores y asume todo? No, porque tiene una patología. No sé quién me ha preguntado eso, ¿no es cierto? Pero es importante que entiendan que esto es algo patológico, que es una enfermedad, ¿no? Que él vive obsesionado por el orden, que como él se cree tan perfecto y como él se cree tan pleno, no es capaz de confiar en nadie, ¿no? Las características son independientes o es obsesivo al sumar todo lo que mencionas. No, pues es el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo son estas 8 características.
Claro, entonces hay una persona que de pronto no tiene 8, pero tiene 5. Bueno, entonces de pronto hay un grado, pues, en cuanto al trastorno, ¿no? Puede ser, pues, que no sea avaro, ¿no? Eh, puede ser que sí delegue funciones, ¿no? Pero puede ser que tenga las 4 síntomas iniciales, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las imágenes? Y se imponen imágenes desagradables intensivas, ¿es parte del trastorno? No, no entiendo esa pregunta. Cuando son imágenes y se imponen imágenes desagradables intensivas, ¿es parte del trastorno? No entiendo esa pregunta. No sé si es sobre el TOC. No entiendo bien. Bueno, queridos amigos, muy interesante todo lo que están preguntando. ¿Qué otras preguntas tienen? Aprovechen que tenemos este espacio, ¿no? Para seguirlo aprovechando. Bueno, Fernanda, de pronto puedes poner también aquí en el chat el enlace con el resumen de lo que he dicho para que la gente se lo lleve. Yo lo voy a mandar ahora también por mi WhatsApp para ver si algunas personas lo conocen y algunas otras, ¿cómo se llama? Lo comentan. Lo que necesitamos, queridos amigos, para generar una comunidad es que ustedes comenten aquí en el video, que lo compartan y que además comenten la infografía. ¿Qué les parece? Si les gusta, no les gusta, si hay algo que no entienden, cómo quieren que la mejoremos, etcétera. Basta con tener una característica no. Tienes que tener por lo menos 4. Mira lo que dice voy a leer lo que dice el DSM-5 sobre eso. A ver. Dice así: patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por lo menos en 4 o más de los hechos siguientes, es decir, de las 8 características, ¿no es cierto?, para que comience a ser un trastorno, una patología, ¿no es cierto?, que es la pregunta que están haciendo, tiene que tener por lo menos 4 de los síntomas, eso es, ¿no? Bueno, muy bien, ¿qué otras preguntas hay? Acá dice María Varela: doctor, ¿qué tanto va ligado el ego de la persona en ese perfeccionismo? Es que mira, este tema, esta personalidad obsesiva, obviamente que está ligada a la personalidad narcisista también, ¿no? Entonces, es más, yo creo que hay narcisos que tienen también hay muchos que tienen una personalidad obsesiva, ¿no? Y yo creo que el esquema de estándares inflexibles podría terminar en un narcisismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí están ligados, ¿no? Ahora voy a volver a leer tu pregunta. Ah, sí. El ego, sí. Es que la persona se está buscando a sí misma, la persona cree que las cosas se deben hacer como él piensa. Entonces ahí está su ego en juego, ¿no? La persona piensa por eso que él tiene que controlar todo, porque no hay nadie más en el mundo que haga las cosas como él, ¿no? Ese es un tema importante, muy interesante lo que María Varela dice. Bueno, ¿qué otras preguntas hay? Bueno, queridos amigos, entonces si no hay más preguntas me voy despidiendo. Les mando un fuerte abrazo. Acuérdense, compartan este video para que llegue más personas y compartan también la infografía para que más personas se enteren. Porque el tema con esto es que a la consulta psicológica nunca va a llegar una persona diciendo: ah, bueno, doctor, tengo un esquema de estándares inflexibles o una personalidad obsesiva. No, normalmente llegan ansiosos, normalmente llegan deprimidos, ¿no? O sea, digamos que la salud mental de la persona es como un triángulo o como una pirámide. Entonces la punta, lo que más se ve, lo primero que se ve es el estado de ánimo. Entonces hay gente que se deprime porque es dependiente, hay gente que
que vive ansiosa en crisis de pánico porque es narcisista, ¿no? Hay personas que se deprimen, como uno de mis primeros casos cuando estaba estudiando la maestría, porque tiene una personalidad evitativa, porque tiene fobia social. Entonces, lo primero que nosotros vemos, de alguna manera, es el estado de ánimo. Pero entonces, cuando uno entra como psicólogo, bueno, uno primero estabiliza el estado de ánimo, depresión, ansiedad, crisis de pánico, y ahí va a buscar los rasgos de personalidad que son los que han generado la depresión, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, ya saben, ahí está mi teléfono, más 57 313 660 30 68 para cualquier consulta. Los que quieren que les envíe Reinventa tu Vida, había una psicóloga ahí pidiendo algunos test, con mucho gusto, estoy para servirles. Acuérdense, si tienen alguna consulta precisa o si quieren iniciar un proceso psicoterapéutico, también estoy con ustedes, con mucho gusto, a la orden. Ahí tienen mis datos, mi correo y mi WhatsApp. No hay ningún problema en que me escriban al WhatsApp. Que me llamen es un poquito más complicado porque a veces estoy en consultas, estoy en alguna reunión, ¿no? Entonces es más problemático que les conteste. Acá dice, ¿en cuánto tiempo se puede controlar o sanar dicho trastorno con la psicoterapia? Bueno, mira, esto es una terapia larga de por lo menos un año. Yo hablaría por lo menos de unas 30 sesiones, pero ojo que no hay certeza, digamos, de que el problema se solucione. Depende mucho de la persona, ¿no? En este momento yo estoy viendo un caso que es una persona muy voluntariosa, que yo creo que ella sí va a salir del tema, pero también tengo algunos otros casos que no han seguido con el proceso, porque para un obsesivo, un perfeccionista, digamos, no hay psicólogo clínico suficiente para él, ¿no? Entonces es eso, a veces estos trastornos de personalidad, estas personalidades disfuncionales se arraigan tanto que son muy difíciles de salir de ellas, ¿no? Pero claro, depende mucho de la persona. Pero por ejemplo, yo he tenido varios pacientes narcisistas que no han seguido con el proceso porque les da miedo que uno los confronte, les da miedo, digamos, que sí, no quieren seguir con el proceso porque el psicólogo es el que debería ir al psicólogo, ¿no? Entonces ese es un tema importante. Entonces, el tema de los trastornos de personalidad o de las personalidades disfuncionales son complejas, ¿no es cierto? Porque se arraigan en las conductas, en los comportamientos, en el estilo de vida, podríamos decir, en la personalidad, en la manera de ser, en sus rasgos, ¿no? Entonces, por eso yo diría que hay un 50-50 de posibilidades de que la persona pueda salir adelante o pueda mejorar, ¿no? Entonces hay que considerar eso. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta por ahí está haciendo. Compartan esto, mis queridos amigos. En la infografía también está muy interesante. Agradezco a Fernanda su compañía el día de hoy. Agradezco también los esfuerzos que ella hace por difundir todo lo que vamos produciendo día a día en Arete. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos este jueves. Este jueves a las 8 voy a hablar también de un tema muy importante, que es el trastorno de estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático. Es algo complejo, pero es algo muy importante. El tema del trauma, ¿no? El tema de las heridas afectivas. El tema también de las situaciones adversas, ¿no? Según tengo entendido, el mindfulness es efectivo en los casos de TOC. Sí, Yuri, pero yo no estoy hablando de TOC. Yo estoy hablando de trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que es distinto. Yo estoy hablando de personalidades obsesivas. Obviamente, aquí uno puede hacer respiración,
uno puede hacer ejercicios físicos, uno puede hacer relajación, sí, todo eso sirve, todo eso ayuda, es como tomarte también un ansiolítico, pero lo que más ayuda es un trabajo en el comportamiento de la persona, porque la persona tiene que flexibilizar, ¿no? Tengo un paciente, una paciente que controla a su esposo, pero el esposo prácticamente tiene que pedir permiso para hablar, controla a los hijos, etcétera. Entonces, esta persona tiene que quedarse callada, esta persona tiene que flexibilizar esa tendencia que ella tiene a manejar la realidad, a controlarla, a controlar sus hijos, a controlar todo, ¿no? O cómo haces, por ejemplo, con estos workaholics, con estas personas que trabajan, ¿no? Eso no es una cuestión de pastilla, o claro, la respiración, la relajación, el mindfulness le puede servir, sí, pero ella tiene que hacer un esfuerzo constante y cotidiano, ¿no es cierto?, para no trabajar 15 horas al día. Sin embargo, convencer a algunas personas de esto es complicado, no es fácil, porque estos rasgos se han arraigado fuertemente en la personalidad de las personas, ¿no? Muy bien, les agradezco mucho su participación, muy interesantes sus preguntas, muy apropiadas, porque en este diálogo es en el que uno explica más cosas, en este diálogo es donde se aclaran las cosas, porque yo puedo hablar, pero si no hay un diálogo, si no hay una conversación, quedan muchas dudas, así que es muy interesante lo que están preguntando. Veo varios psicólogos acá, les mando un fuerte abrazo, ya saben, compartan este video, compartan infografía y nos vemos el jueves a las 8 de la noche para hablar del TEP, del trastorno de estrés postraumático. Hay gente que cree que el TEP es solamente para las personas que han ido a la guerra, pero no. Hay mucha gente normal, entre comillas, en nuestro mundo diario y cotidiano que tienen un TEP, ¿no? Y vemos, digamos, hay que ver cómo ayudarlos. Cualquier psicólogo clínico no puede ver ese tema, eso lo vemos el jueves. Fuerte abrazo, feliz noche, chao, cuídense mucho.